falta una carga para matar vivos, para acabar la obra de la revolución, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del colonialismo, para cumplir el sueño de mármol de mar, para que nuestros hijos no mendiguen de la patria que los padres le ganaron de mano. Generalmente asociamos los duelos a cosas de un pasado muy lejano, digamos al 1700, 1800. Pero ustedes se asombrarán al saber que aunque los duelos estaban prohibidos en el Código Penal español de 1870, se continuaron realizando hasta los años 50 del siglo XX. Pero además se anunciaban en los periódicos. Por eso hoy los invito a conversar sobre la metodología para realizar un duelo. Decía el escritor argentino Leopoldo Lugones que el duelo era la civilización de la venganza. Pero no piense usted que acordar un duelo era así como así. No. También para matarse había sus reglas. A ver, les cuento. Llevaba su papeleo, sus reuniones, sus contrarreuniones, digamos, su metodología. Pero para poder dar una idea de cómo era eso en Cuba, les propongo recorrer brevemente todo el proceso que llevaba a que dos hombres se enfrentaran en el campo de honor. Así es como se le llamaba a los duelos. Acérquense. Muy bien, vamos a situarnos en el papel de uno de los personajes principales de este proceso: los padrinos. Los padrinos eran los representantes, digamos, legales de algo que era ilegal, pero que todos conocían, como a veces pasa con las ilegalidades. Imagínese usted esta situación en otro tiempo, puede ser el siglo XIX o el XX, porque duelos existían todavía en 1920 o en 1930, incluso en el 40. La situación más o menos la siguiente: temprano en la mañana lo despierta un amigo y le comunica que el señor X lo ha ofendido. Podría ser por una acción que realizó, algo que dijo o que escribió. Porque, ojo, los periodistas y los militares eran los personajes más retados a duelo. Esas eran las ofensas de palabras. Las ofensas de obra eran en las que había mediado un galletazo. Hoy no. Hoy la gente se insulta a través de las redes sociales. Otros internautas se meten defendiendo a uno o a otro. Y nada, se forma una bronca digital, pero sin heridos. Ahora, en otro tiempo las cosas eran de otra manera. Cuba, en especial La Habana, fue un lugar donde se hicieron muchísimos duelos. Digamos que fue casi una moda. Para que tengan una idea, en los 50 años que van de 1843 al 93, se efectuaron 202 duelos que dejaron 13 muertos y 152 heridos. Y la cosa siguió en el siglo XX. Pero regresemos a la situación donde estábamos. Reitero, usted es un hombre pacífico y no quiere inmiscuirse en ese asunto, pero quien lo convoca es su amigo y usted acepta. Ha cumplido así el primer paso de un padrino. El paso siguiente en la metodología de los duelos era presentarse junto con el otro padrino, porque siempre tenían que ser dos ante la persona que sería retada. Esto tenía que ser antes de las 24 horas de producirse la ofensa. Así estaba reglamentado. Una vez que se le comunicaba la misión al señor X, este debía nombrar a sus dos padrinos. También tenía que ser de inmediato, y entonces comenzaban las reuniones preparatorias del duelo.
Este tercer paso era fundamental, porque en esas reuniones es que se pactaba el duelo. Cada pareja de padrinos defendía los intereses de sus representados y el primer interés era la vida. No vayan a pensar que el papel de padrino es fácil. No, de eso nada. Como que eres un descarado, tú mismo, chico, tú mismo, que le estás tomando pelo aquí a los hombres aquí, faltándole respeto a la gente, a los compañeros. Y ahora estoy dispuesto a seguir contigo cuando quiera, contigo, fin del mundo, ¿oíste? Lo primero era analizar el motivo del duelo y si estaba comprendido en el Código de Honor. Para eso existían varios libros que contenían todo lo concerniente a duelos. Pero usted es un hombre pacífico, no ha leído ninguno de esos códigos. Así que de pronto está discutiendo sobre lo que no conoce, cosa nada extraña. Pero en su opinión, alguien puede salir herido o muerto. A veces era difícil para los padrinos ponerse de acuerdo. Primero, decidir si existía honor o ofensa. Tenemos el caso de aquel pitcher del siglo XIX. Lo sustituyeron y retó a duelo a todo el equipo de dirección. Bueno, por supuesto, el duelo. Mejor dicho, los duelos no fueron realizados. Por ejemplo, en el año 1912, en Argentina, se dio un caso donde los padrinos decidieron que no había motivo para un duelo y uno de los afectados retó a otro de los dos padrinos y se batió con uno de ellos. Alejo Carpentier también se vio envuelto en un lance parecido, retado a duelo por unas faltas que no estaba contemplada en el código. You have been summoned. Tomorrow at dawn. Third step. Les cuento que para que el duelo pudiera realizarse, los dos contendientes tenían que ser considerados caballeros. Así que en materia de insulto también entraba la discriminación social y racial. ¡Ha ganado la dama! Cumplidos estos requisitos, los padrinos debían acordar las características del duelo, de acuerdo con la gravedad del insulto. El ofendido tenía el derecho a escoger el tipo de arma, pero los padrinos decidían lo demás. ¿Qué era lo demás? Por ejemplo, si el duelo era pistola, había que decidir a cuántos pasos y cuántos disparos. En Europa, lo habitual era que los duelos a pistola fueran a 30 pasos, que los padrinos se encargaban de convertir en 40. En Cuba, con la herencia española y el calor caribeño, todo era más violento. Eran comunes de 25 pasos, pero por término medio, 20. Y no eran pocos, a 15. Señor Fermín Valdés Domínguez, ha sido usted retado. En 1889, Fermín Valdés Domínguez tuvo un duelo a pistola y pidió que fuera a 15 pasos, porque él era miope. Por suerte, él miope, y al contrario, con mala puntería, y nadie salió herido. Lo reto a muerte mañana a las 7 de la mañana en el Parque Central. Otro miope que se batió varias veces fue Eduardo Chivas. Al amanecer solo uno caminará de regreso. Una vez puestos de acuerdo, los padrinos levantaban acta y se comunicaban con sus representados. Cuando todo esto se aceptaba, se pasaba a la fase siguiente: acordar hora y lugar. Lo que no me explico es cómo los cubanos podían batirse tanto, porque uno de los reglamentos decía que el que no llegara puntual era descalificado. Sigamos. Entonces se nombraba al juez de campo, una especie de árbitro encargado de hacer cumplir el reglamento. Si el duelo era pistola, cada contendiente llegaba al lugar señalado, se viraba y tenía 30 segundos para apuntar, no más. Y comenzaban a hacer los disparos, por orden, comenzando por el ofendido. ¿Se imagina usted qué sentiría un contrincante cuando hace su disparo y falla y tiene que quedarse ahí parado hasta que el otro apunte y dispare? En la práctica, después de hacerse uno o dos disparos sin herirse, los padrinos intervenían y decían que ambos ya habían demostrado suficiente valor y pedían que terminara el duelo, y así cerraba el show. Este otro duelo se realizó en Madrid, pero intervino un cubano, escritor y crítico de estilo agresivo, Emilio Bobadilla, que firmaba como Fray Candil. Fray Candil se encontró con otro que era del mismo estilo, crítico famoso y novelista. Me refiero al asturiano Leopoldo Alas, que firmaba como Clarín.
Clarín alardeó y dijo que ese duelo sería cosa de coser y cantar. El encuentro fue afable y el cubano hirió al español en un brazo y en los labios. Entonces sucedió algo que asombró a todos los presentes. Mientras el médico está atendiendo a Clarín, Fray Candil se pone a cantar. Entonces tiró su estocada final. Él dijo que esto sería de coser y cantar, y efectivamente, así fue. A él lo están cosiendo y yo estoy cantando. En fin, cosas de duelos. Señor Ray Cruz, no pudiendo admitir sin deshonra las imputaciones hechas por usted en público, le requiero para que por conducto de nuestros respectivos padrinos se determine la forma y condiciones del duelo que habrá de celebrarse.